Hola a todos, hoy nos encontramos con dos colegas muy especiales. Uno de ellos es Lina Villa, quien es archivista de la Universidad de Antioquia con 15 años de experiencia, de los cuales los últimos 8 han estado dedicados a proyectos de valoración documental, que es el tema que hoy nos reúne aquí. Y el otro invitado es Juan Esteban Congote Ramírez, quien es archivista y bibliotecólogo de la Universidad de La Salle. Tiene una maestría en gerencia de proyectos de la ICESI, es delegado de la Sociedad Colombiana de Archivistas y el Colegio Colombiano de Archivistas ante el Consejo Territorial de Caldas y también es invitado ante el Consejo Territorial de La Guajira. Participante del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial hace 5 años y tiene 17 años de experiencia, de los cuales los últimos han sido dedicados, entre otras cosas, a instrumentos de valoración documental. Entonces, antes de entrar en materia con esta entrevista que desde hace rato la quería hacer, les quiero dar la bienvenida al canal nuevamente y obviamente el agradecimiento por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Nelly. Muchísimas gracias, Neji, a ti por tenernos presente precisamente para poder hablar de este tema tan interesante como es la valoración documental y los procesos, sobre todo de convalidación, cuando estamos en entidades públicas para llevarlos ante estos entes territoriales. De verdad que es todo un gusto para nosotros poder estar acá expresando nuestras experiencias y también dando a conocer todo nuestro conocimiento y compartirlo con nuestra comunidad de archivistas. Así es, y porque yo sé que va a ser de muchísima utilidad la experiencia que ustedes han tenido durante estos años, porque es uno de los procesos más complejos que vivimos los archivistas en Colombia, porque es como varias instancias que convalidan nuestro trabajo, nuestro ejercicio profesional, entonces son muchos ojos diferentes mirando lo mismo y a veces eso puede causar ciertas de todo, incomodidades por dependiendo quién lo haga, cómo lo hagan, si hay criterio, si no hay criterio. Bueno, y de eso vamos a hablar hoy. Por eso es tan importante tenerlo aquí en discusión. Y me gusta que sean ustedes dos porque los dos son egresados de universidades diferentes y han realizado este proceso también en diferentes partes del país. Entonces tienen una mirada muy holística del tema. Bueno, entonces voy a empezar con una pregunta que estaba para Lina y es como la audiencia, sabemos que no es solamente de colombianos ni solamente de archivistas ya experimentados, entonces como aquí hay todos los niveles académicos y personas de otras partes del mundo, específicamente de Latinoamérica o hispanohablantes, ¿podría por favor indicarnos de forma breve y sencilla cuál es el proceso de elaboración, aprobación, convalidación, registro en el RUTS y aplicación de una tabla de retención o tabla de valoración documental en Colombia, porque tenemos dos instrumentos de valoración? Claro que sí, Migi. Bueno, entonces nosotros en nuestro ejercicio de elaboración debemos de tener presente que existe una base ya de manuales, de instructivos, incluso de un marco normativo bastante exigente y que también ha presentado como ciertas evoluciones al momento de darnos esas instrucciones o de hacernos esos requerimientos en ese proceso de elaboración como tal. Se deben de cumplir en la elaboración, a grosso modo, 5 pasos. El primero, que es muy importante, es el ejercicio de recolección de información, una recolección de información que parte de un proceso de documentos que ya tenga bien levantados la entidad, entender un contexto de una misión, una visión, unos manuales de funciones, unos cambios en las estructuras orgánico-funcionales. Entonces, es acudir a esas fuentes ya documentadas, pero también es un proceso de tener un contacto directo con los productores de los documentos, ¿cierto? Entonces, de acá viene un ejercicio de elaboración de tablas de retención documental a partir de unas encuestas o de tablas de valoración documental a partir del levantamiento de unos inventarios documentales que me parecen incluso mucho más bonitos porque es como si pusiéramos a hablar a los mismos documentos, a que nos cuenten sus propias historias. Luego de tener así esta información recolectada, ya se procede a un proceso de organización, de clasificación de la información, de análisis de la misma, la identificación de unas series y unas subseries documentales. Se hace un ejercicio de valoración documental donde es fundamental la participación de un equipo interdisciplinario, mínimamente entonces un archivista, un historiador, un abogado y una persona experta en esa producción de esa información.
Y con esto entonces contamos con ese proceso de proyección del entregable, que son las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental con sus respectivos anexos, que van acompañados entonces de unos cuadros de clasificación, de un banco terminológico, de una memoria descriptiva que lo que deja es debidamente documentado cómo llevamos a cabo ese proceso. ¿Y por qué le hago tanto énfasis a esos anexos? Porque viene entonces ese segundo paso o esa segunda instancia en el que en el sector público no nos quedamos solo con una elaboración y una aprobación interna, que va entonces hacia un comité interno de archivo, hacia un comité de gestión y desempeño, sino que nos vamos a un proceso de convalidación ante un ente territorial, que dependiendo del nivel en el que se encuentre como tal la entidad, dependiendo de ese nivel territorial, que puede ser gubernamental o puede ser nacional, pues tendremos unos consejos departamentales o tendremos un proceso de convalidación directamente ante el Archivo General de la Nación. Y ese proceso de convalidación, ahí es donde viene un poquitico nuestras quejas y nuestros pesares, pero créanme que por lo menos como profesional, sí soy muy partidaria de que el proceso se lleve a cabo siempre y cuando encontremos de la otra parte también ese profesional que nos tome de la mano, que nos acompañe, que nos recomiende desde el bien hacer. Y entonces ese proceso de convalidación nos dice si definitivamente agrupamos bien nuestras series y nuestras subseries documentales, si asignamos bien los tiempos de retención y estamos cumpliendo con unos plazos precaucionales, si aplicamos bien esa valoración secundaria y entonces vamos a disponer finalmente de los documentos de conservación total que deben de ser o de eliminación y que no vayamos a eliminar nuestros documentos patrimoniales. Y finalmente, una vez logramos esa convalidación, entonces nos vamos para un registro ante el Archivo General de la Nación, que es el RUS, que es el Registro Único de Series Documentales, que es un proceso que ya lleva a cabo directamente los consejos departamentales ante el Archivo General de la Nación. Entonces, ante una devolución en el RUTS, no nos devuelven a nosotros como entidades, sino que le devuelven a ese consejo departamental. Y ese consejo departamental vuelve y nos llama a nosotros como entidades, nos dice cuáles son los ajustes que el Archivo General de la Nación está solicitando para finalmente contar con ese RUTS. Es muy importante que esto se tenga presente ahorita en estas actualizaciones que hemos tenido del soporte normativo, que lo vamos a hablar más adelante, porque casi que nuestra garantía como profesionales que trabajamos por consultoría o para aquellas entidades que se están dedicando precisamente a la elaboración del instrumento, hay que tener claro que nuestra garantía de acompañamiento no puede ir solo hacia una elaboración, no puede ir solo hacia una aprobación interna y que ya ni siquiera es solamente hacia una convalidación, sino que ya debe de ir incluso hasta ese RUS, pues, debidamente aprobado por el Archivo General de la Nación, para decir cumplimos y cumplimos con todos los requerimientos. Y eso es ese proceso de elaboración tanto de tablas de retención como de tablas de valoración documental en Colombia. Gracias, Lina. Y aquí aprovecho para decir, hiciste una síntesis de lo que nos demoramos nosotros casi una hora en otra entrevista que hay aquí en el canal, justamente entre las dos, donde ya se explican los detalles de todo ese proceso de elaboración, convalidación y registro de las tablas de retención y tablas de valoración documental. Entonces, quien esté interesado puede ir a ese video y ya verlo pues con un poco más de detalle. Bueno, entonces vamos a pasar a una siguiente pregunta y esta va para los dos. Iniciamos con Juan Esteban y es ¿cuáles son los cambios más significativos que han impactado su ejercicio profesional como archivista, elaborando e implementando tablas de retención y tablas de valoración en adelante TRD-TBD en los últimos 10 años, teniendo en cuenta los diferentes cambios normativos que ya Lina mencionó que han habido cambios normativos? Bueno, Nelly, en el cambio de normativa, en el caso mío que me he dedicado más que todo a hacer tablas de retención y valoración documental, el formato siempre ha generado dudas y esos son los cambios que yo he notado y he logrado detallar en el tiempo y por eso pues me gusta trabajarle la innovación. Anteriormente, digamos, sí, más o menos 10 años atrás se manejaba el formato clásico del archivo general, donde solo estaba el asunto, tiempo de retención y disposición final. Y se nombraban 4 tipos de disposiciones finales. Posteriormente,
se fue actualizando la normatividad y se le abrieron unos campos que eran soporte o formato. El soporte siempre ha sido físico o electrónico. Y el formato, en el caso si es, por ejemplo, físico, puede ser formato papel, formato pergamino, etcétera. Y electrónicamente, si el soporte es electrónico, el formato puede ser PDF, TIFF, XML, etcétera. Eso fue una cosa que ha cambiado mucho y que ha generado controversia, porque en el acuerdo 01, al haber tantas confusiones en ese punto, se dedicó simplemente a dejar soporte o formato. Si es papel se le pone una X y si es electrónico se le coloca la extensión. Eso, digamos, se acordó para evitar confusiones. Otra cosa que ha cambiado con la normativa es la disposición final. Yo me acuerdo que cuando se trabajaba con el con el acuerdo 04, a veces le devolvían a uno las tablas de retención que porque estaban mal hechas, que porque solo se podía identificar una sola disposición final. Y cuando usted solo le ponía disposición final en una corrección, por ejemplo, eh, selección, le decían, pero si le dio selección, ¿por qué no le pones reproducción en un medio tecnológico? Etcétera, etcétera. Entonces, con el acuerdo 001 del 2024, sí se arregló esta parte, que hay tres disposiciones finales: la conservación total, la eliminación y la selección. Y ya la reproducción en un medio tecnológico es una opción para la consulta. Otro campo importante que apareció con el tiempo es los derechos humanos. Y pues ya básicamente con esos cambios que han habido normativamente, ya en el caso mío yo me he puesto a innovar, tratar de que eso se vea más bonito, de que no se vea tan ladrilludo. Pido perdón ahí por el lenguaje, pero cuando tú ves una tabla de retención llena de X y de rayitas, eso no es amigable para la vista. Pero si tú tratas de ponerle más dinámica, más color, lo ajustas al contexto de la empresa, eso a la gente le gusta y tú empiezas a volverte como popular por ahí, la gente empieza a decir, ve, allí lo hacen así. Eh, pero básicamente esos son los cambios que yo he identificado con el cambio de normativa de 10 años hacia acá. Gracias, Juan. Lina. Claro que sí, hay varios punticos que quiero complementar de parte de lo que nos acaba de exponer Juan. Sí, me voy a ir un poquitico más atrás. Me voy a ir desde la Ley 594 del 2000, el Decreto 2609 del 2012, donde nos decía que teníamos que elaborar unos instrumentos archivísticos que eran tablas de retención y tablas de valoración documental. El Archivo General de la Nación nos propone un mini manual para la elaboración del mismo, que no era tan mini. Y todas las entidades, se puede decir, que comenzaron a improvisar con la elaboración de ese instrumento. Y entonces yo entiendo que a partir de esa improvisación que se estaba presentando para la fecha, que incluso no ejercía yo en esos momentos, se proyecta entonces el Acuerdo 04 del 2013, donde nos dice sí que son esas tablas de retención, cuáles eran las intenciones, la consolidación de series y de subseries documentales y entender que debía existir un tiempo de retención y una disposición final. Y entonces llega luego, que para mí fue súper importante contar con ese insumo, fue la circular 03 del 2015, donde ya sí nos estaba proponiendo cuáles eran esos tiempos mínimos de atención. Hablábamos entonces ya de mínimo 3 años por temas de código contencioso administrativo, cuando eran documentos de archivo, no eliminar antes de esos 3, pero entonces aún así nos quedaba un bache de si era 3 pero sumando 1 y 2, o si eran 3 mínimo en archivo de gestión, que incluso se podían presentar devoluciones en la convalidación porque no estábamos cumpliendo con esos 3 años mínimos. Pero también nos hablaba entonces de una disposición final en la conservación total de temas como los planes estratégicos, los informes, los proyectos, todo aquello que nos apuntara a la investigación, y nos dio muchísimas luces y muchísimas bases para entender cuál era la verdadera intención de la valoración. Lastimosamente, con esta circular 03 del 2015 se deroga bajo el acuerdo 04 del 2019, pues porque precisamente nos deroga el acuerdo 04 del 2013 y entonces nos pierde validez. Eso fue incluso en un ejercicio como de transicional, por decirlo de alguna manera, entre una norma y la otra,
fue generando como ciertos impactos, porque uno citaba todavía luego del Acuerdo 04 del 2019, citaba aún esa circular 03 para la aplicación de esas disposiciones finales. Y fue el Archivo General de la Nación quien en unos ejercicios de capacitación, de sensibilización, nos fue dando a entender a nosotros como profesionales que ya no se podía aplicar tan estrictamente, pero sin embargo nos dio unas pautas muy significativas. Para mí en realidad el aporte de la circular fue bastante grande. Y el otro de los cambios que nos entrega el Acuerdo 04 del 2019 es cambiar una guía metodológica por una memoria descriptiva. Recordemos que en la elaboración del instrumento hacia el proceso de convalidación, con el Acuerdo 04 del 2013, nos solicitaban como anexo una guía metodológica donde, vamos a ser muy sinceros, simplemente se copiaba y se pegaba porque era más como un manual del deber ser. ¿Cómo vamos luego a implementar esas tablas de retención documental o esas tablas de valoración? La memoria descriptiva nos lleva a un reto mucho más grande como profesionales y me encanta que la memoria descriptiva exista porque es la forma en que nosotros demostramos que el ejercicio profesional sí se llevó a cabo. Cómo hicimos el estudio de ese contexto institucional, cómo fueron el proceso de valoración, cuáles fueron las bases para las que el equipo interdisciplinario se basara en ese ejercicio de valoración primaria y secundaria. Se cuentan entonces ese marco legal, de qué manera apropiamos esos criterios generales, pero los convertimos en específicos, etcétera. Otro de los puntos que me parece muy importante que nos aportó entre el acuerdo del 2013 versus el del 2019 es saber cuándo actualizamos y cuándo convalidamos, porque eso no estaba claro. Entonces nosotros no sabíamos y en realidad con la creación de una serie, yo debía de volver a convalidar. O si cambiaba la estructura orgánico-funcional, pero ya las tenía convalidadas, podía hacer cambios internos. O si me cambiaban los soportes, y más ahorita, después del 2019, vamos para 2020, pandemia, entonces nos cambian un montón de soportes de físicos a electrónicos y no sabíamos si teníamos que convalidar o no. Entonces, para mí, otro aporte profesional muy significativo es que el A04 del 2019 sí nos dice exactamente, nos marca esas diferencias entre cuándo actualizamos y cuándo luego de la actualización debemos de convalidar. Y finalmente llega nuestro acuerdo 01 del 2024, donde uno, pues complemento el tema de Juan, aparece muy importante y muy significativo todo el tema de derechos humanos y derecho internacional y humanitario como una parte argumentativa para poder identificar esa valoración secundaria. También nos cambia los formatos donde hay una gran inclusión de este tema de derechos humanos, nos lleva a una narrativa de procedimientos mucho más amplia, donde cobra una gran importancia otro instrumento archivístico, antes un poquito más ignorado, que es el banco terminológico, donde desde un valor informativo yo debo de justificar y describir qué es esa producción documental que yo hoy me estoy encontrando. ¿Cuál fue ese argumento de esa valoración primaria? ¿Cuál fue ese argumento de esa valoración secundaria? Que puede ser que se vaya poniendo un poco tedioso y en realidad el discurso está quedando demasiado extenso en los procedimientos, pero sí nos está dando ya un ejercicio más estructurado de qué es lo que deben de contener como tal nuestras tablas. Y pienso que también ha sido muy significativo porque al momento de tú entregárselos a los productores, pues los productores entienden cuáles son todas esas razones por las cuales se tomaron las decisiones de tiempos de retención y disposición final que quedaron allí debidamente plasmados. ¿Con qué, por ejemplo, no estoy de acuerdo y que me impacta todavía muchísimo profesionalmente? Es la exigencia que nos hace el Acuerdo 01 a ese banco terminológico propuesto por el Archivo General de la Nación, donde ya se tiene una propuesta de listado de series y de subseries de alcaldías, de consejos, de personerías, de gobernaciones y de otros entes territoriales, pero que aún así me genera como cierta inquietud en qué se basaron para proyectar ese banco terminológico cuando yo estoy dentro de la entidad y me encuentro con estos productores, escucho el trámite y yo puedo tener una visión diferente, ¿cierto? Entonces, esa parte todavía me genera ciertos limitantes que los vamos a ver más específicos en los próximos minutos.
pero en realidad el ejercicio y lo que sí puedo destacar de todo este proceso en cambio normativo es que siempre hemos estado para mejorar el proceso de elaboración de estos instrumentos, que nos reta como profesionales a entregar siempre un mejor resultado, pero estoy completamente de acuerdo en la evolución que hemos tenido. Que eso finalmente nos beneficia a todos como gremio, beneficia a la sociedad también porque hace que el proceso sea más respetuoso, ¿cierto? Que realmente un proceso de valoración que es bastante complejo y que el impacto puede ser muy fuerte ante la sociedad porque es estar decidiendo qué se olvida y qué se va a conservar y qué se va a recordar para la historia, que tenga un, digamos que surta un proceso muy profesional, muy técnico, interdisciplinario, que eso también es algo que antes no existía. Yo me voy a ir incluso un poquito más atrás, después de la ley 594, pero antes del decreto del 2012. Y era que antes no existían los equipos interdisciplinarios antes del 2012, entonces quedaba uno como archivista casi que el responsable de que sí, que no. Existía un comité interno de archivo y los consejos no eran consejos territoriales a nivel departamento y distrito, sino que eran consejos municipales. Entonces, era peor aún porque en ese entonces éramos menos archivistas y pues pensar en municipios y no en departamentos ni en distritos significaba que las personas del municipio eran los que aprobaban las tablas de retención o valoración documental en ese entonces. Y era muy difícil poder encontrar un archivista en un municipio antes del 2012 porque sabemos que la formación archivística, al menos en la periferia, pues es muy reciente, ¿cierto? Y ahorita pues la virtualidad ha permitido más cosas, pero antes era muy incipiente. Si de pronto nos encontraba un técnico, era mucho un técnico del SENA, pero no era fácil encontrar un profesional. Entonces, digamos que lo que dice Lina es muy cierto. Han venido muchos cambios normativos, pero todo eso también nos han venido dando más, digamos que más participación en el proceso como archivistas y una participación mucho más profesional y por lo tanto también eso significa un desafío y un reto para nosotros porque tenemos que estar a la altura de esas exigencias que hay. Y con relación a los derechos humanos, aquí voy a invitar también a la audiencia que vea un video sobre archivos de derechos humanos porque en Colombia para los que no saben, pues que no son de Colombia, Colombia ha pasado por procesos muy fuertes de guerra civil interna, bueno, civil y no civil interna, y digamos que se ha venido trabajando desde la ley 1448 en 2011 con el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, y esto ha traído que en los archivos como hay tantos documentos y tanta evidencia para reconocer a las víctimas, que es el primer paso que debe digamos que surtir el Estado, que es el reconocimiento para poderla reparar y bueno, y todo lo que conlleva esto, eso nos ha obligado a que nosotros en los procesos de valoración identifiquemos los documentos, series, no importa el nivel de agrupación documental, pero que identifiquemos qué documentos tienen datos que tengan que ver con reconocimiento de las víctimas, de vulneración de un derecho fundamental, pues que es el derecho a la vida. Entonces, eso nos ha llevado a que incluyamos, digamos que todo este proceso en ese proceso de valoración y es, o sea, eso es otro proceso adicional porque no es cualquier cosa, es bastante complejo porque si uno se pone a ver quiénes lo deben hacer, prácticamente todo Colombia, por haber participado directa o indirectamente con relación a un tema de víctimas del conflicto armado y prácticamente son todas las instituciones. Entonces, es un proceso mucho más digamos que complejo y requiere mucho más conocimiento y experiencia. Bueno, yo creo que aquí nos quedó claro todo ese proceso, esos cambios que han habido desde la ley 594 del 2000, casi 25 años, pues ya tenemos, y como todo lo que ha surgido después de eso. Ahora, ¿cuáles han sido los motivos por los que un CTA Consejo Territorial de Archivos, sea departamental o distrital, o sea el Comité de Evaluar de Documentos de la GN, si alguna vez han presentado a una entidad de orden nacional, les ha devuelto a ustedes una TRD o TBD y que usted no está de acuerdo, que usted diga, pero es que me la devolvieron por esto. ¿Qué ha hecho en ese caso? Y si ha recurrido a una segunda evaluación a la GN y qué respuesta ha recibido de la GN. Lina, empecemos contigo. Gracias, Neji. Bueno,
Yo pienso que en este ejercicio de devolución a veces da un poco como de impotencia. No he estado de acuerdo con algunas situaciones. Lo primero es entender que en el ejercicio la forma en que actúan incluso cambia por regiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de realizar procesos de convalidación en el Caribe, en Antioquia, en el Valle y directamente con el Archivo General de la Nación. Con cada uno de estos consejos ha sido una experiencia diferente y entonces uno dice, bueno, ¿y en qué momento, si el proceso se está regulando, se está normalizando, cómo entre región y región se logra cambiar de esa manera el proceso? Y para mí uno de los más exitosos y más gratificantes fue directamente con el Archivo General de la Nación, que yo decía, si así hicieran todos los consejos, el proceso sería muchísimo más fácil. Bueno, entonces, de entrada entender que dependiendo de dónde estemos, el proceso puede variar un poquito, que no sería No ni siquiera, debería ser. que no debería, exacto. Entonces, que no es ni siquiera hablar de cómo es el proceso de convalidación en Colombia, sino que casi que podemos contar cómo es el proceso de convalidación por departamentos. ¿Vale? Listo. Ahora bien, vamos entonces a unos puntos más a fondo. Entonces, ¿qué me ha pasado? Que en ese proceso de convalidación nos encontramos que quienes están detrás de pronto no son archivistas, pueden estar allegados de alguna u otra manera ligados a nuestra profesión por años de experiencia en el ejercicio, etcétera, pero entonces empiezan a haber ciertos criterios donde uno dice, me vas a disculpar, pero sí te falta conocer un poquitico lo que es la archivística. Ejemplo, me devolvieron en algún momento unas tablas de valoración documental porque la serie actas de visita no estaba como subserie de la serie actas. Yo la había dejado como un asunto independiente y estamos hablando de unos documentos de hace más de 200 años. Eran unas tablas de valoración de una entidad que estaba desde 1810. Y obviamente esas actas de visita tenían una particularidad en sus contenidos. Y entonces yo le decía a esa persona que me estaba evaluando, venga, ¿por qué no hacen parte de la serie actas? Porque entonces nos vamos a qué son las series. Mm. Entonces son un grupo de documentos con un contenido homogéneo. Si yo me voy a cuál fue el contenido homogéneo de mi serie, es que hay un cuerpo colegiado tomando decisiones y entonces yo ahí tengo un comité, un consejo, una asamblea, una junta. De visita no es un cuerpo colegiado. No existe ese cuerpo colegiado. En ese caso, ¿qué hice? Argumentar. Completamente válido mi argumento, me aceptaron mi posición. Otro punto con el que no he estado de acuerdo y se ha visto mucho en las últimas devoluciones, y ahí sí casi que me ha tocado acogerme un poco, es que nosotros tenemos un porcentaje cuantitativo, o sea, en los criterios de selección, cuando la disposición final es selección, yo llamo que una valoración secundaria, y entonces entiendo que a partir de ciertas cantidades yo puedo asignar un porcentaje diferente. Y entonces, si tengo más de 100 cantidades, si tengo 50, si tengo 40, si tengo 10, y el mismo Archivo General de la Nación nos propone esas cantidades y esos porcentajes. Y hasta ahí todo va muy bien. ¿Cuándo a mí me genera conflicto? Cuando entonces yo y el equipo interdisciplinario tratamos de proponer, además de unas cantidades, unas cualidades. Y entonces decimos, para cumplir con este porcentaje, nos vamos a quedar con tantas historias, por ejemplo, una serie, historias laborales, tantas. Nos vamos a quedar con las series de los gerentes, con las de los empleados destacados, con las que nos demandaron, con los que tuvieron un problema ocupacional, con aquellos están vinculados a derechos humanos y derecho internacional humanitario, etcétera. Y entonces propongo unas cualidades para que al momento de aplicar esa selección, ese comité que está tomando decisiones, pues no se quede corto y decir, nos quedamos con la uno, la 2 y la 3, la 4 y la 5 no, la 6 y la 7 sí, y la 8 y la 9 no, sino que tenga razones ya profesionales y técnicas para tomar esa decisión. Y entonces, más o menos hace un año y medio, comienzan unas devoluciones donde nos dicen que tenemos que poner el porcentaje a cada criterio. Y yo digo, ¿cómo hago yo para No ver todo el es futuro? cuantitativo, sí. Exactamente. Y saber que voy a tener 3 de gerentes, 4 con derechos humanos, 5 de que los empleados que me van a demandar. No tengo cómo. Entonces ahí sí que le toca a uno
pues digamos que atender el requerimiento, poner unas posibles cantidades a partir de las experiencias que se hayan tenido de años anteriores, porque puede ser que yo tenga una muestra y no haya ningún gerente o no tenga ninguno que me haya demandado. ¿Cómo voy a garantizar? Entonces ahí viene ya nuestro respaldo técnico donde hay que generar una nota aclaratoria que diga que estos porcentajes serán aproximados, pero que la intención será definitivamente acogernos a los mínimos requeridos por el porcentaje asignado. Y así, entonces, con esa también me ha generado cierta limitación. Me pasó también alguna vez con unas tablas de valoración documental. Para mí hay algo claro, y es que si yo realizo mi proceso de valoración, si yo ya sé que tiene valores secundarios y que por eso son de conservación total y por eso son de selección, si yo las voy a eliminar es porque valores secundarios no tenía. Y llegamos a unas tablas de valoración documental donde llega el Consejo Departamental y me dice, es que si son de eliminación, pero tienes menos de 5, debes de dejar de conservación total. Y entonces yo le decía, si me voy a quedar solo con las cantidades, ¿para qué valoré? ¿En qué Ujú. momento para mí una cantidad viene a ser Determinado. base para hacer una valoración secundaria? No hubo poder humano. O sea, me tocó quedarme con 3 instrumentos de control de 1957 y me tocó quedarme con 2 comprobantes de egreso de 1941. Simplemente, bueno, no nos vamos tan atrás porque ahí sí nos aplica por bien de interés cultural, venga, de 1985 me tocó quedarme con 2 comprobantes de egreso. Yo decía, entonces, ¿para qué hacemos una valoración secundaria si simplemente nos vamos a ir por cantidades? Pues entonces me quedo con todo lo que tengo poquito y no me puedo quedar con nada de lo que tengo mucho. No tiene sentido. Me pasó con una historia institucional, voy a tratar como de tocar un poquito todos los puntos porque nos ha pasado de todo. Con una historia institucional donde había una evolución porque la persona que había evaluado, en efecto, era un historiador, hacía parte de ese consejo departamental. Es un historiador y este historiador nos decía que para él era importante que hubiésemos contado en esa historia institucional cuáles habían sido los espacios físicos en los que había estado ubicada la entidad durante los años, es decir, primero estaban ubicados a una cuadra de la estación del metro de Sabaneta y pasados 5 años estuvieron ubicados en Parque Berrío y pasados 3 años, no, que porque era importante en la producción documental la experiencia que habían tenido los usuarios al momento de visitar las instalaciones. Yo sinceramente le decía al historiador, entonces te tengo que contar de qué color era la puerta para poder describir cuál fue la sensación del usuario al ver una puerta café o una puerta blanca. La verdad, yo no le encontré sentido a esa evolución, pero con eso me encontré. También me pasó que me estaban haciendo una exigencia de justificación de valores primarios para la asignación de la disposición final, que no vieron por ningún lado cuáles fueron los valores primarios en los que yo me basé para tomar la decisión de conservar totalmente unos documentos. En efecto, era otro historiador y no estoy en contra de los historiadores, valgo la aclaración, tengo gente súper tesa que trabaja conmigo, pero yo le decía, ven, vamos a hablar un poquitico de valoración documental, porque en efecto no las vas a encontrar. Yo no te voy a dar una justificación de valores primarios para una disposición final. Yo te asigno valores primarios para un tiempo de retención y yo te asigno valores secundarios para una disposición final. Entonces no los vas a encontrar. Ah, ok, ok, no, 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 entonces ya te entendí, ¿cierto? Entonces por eso digo, ¿quién hay detrás de el Ujú. proceso para acompañarlos? Y me pasó también que me estaban exigiendo, y todavía lo siguen haciendo, y todavía estoy pensando cómo hacerlo, no he podido con esa evolución, porque ahí la disposición final es eliminación. Y entonces uno tiene por obligación que decir que va a eliminar porque los documentos ya reposan en otra serie. No siempre es el caso, simplemente pues cumple su tiempo, cumple su plazo precaucional, le da a uno incluso hasta un poquito más, pero no adquirió valores secundarios.
Y entonces el concepto dice algo como argumente por qué es importante llevar a cabo y justifique esa eliminación. Y yo le preguntaba de la siguiente manera. ¿Cómo justifico que es importante lo que para mí no es importante, tanto así que lo voy a eliminar? Y la persona simplemente se sonrió y me dijo, yo sé que tú eres capaz de darme esas razones. Y yo le dije, no, pues yo de pronto sí, pero entonces tratemos como de ubicarnos un poco, o sea, hasta qué punto yo tengo que darte esas bases, ¿cierto? Entonces eso es como precisamente lo que a grosso modo y como entre las que pude identificar para poderles contar a ustedes en las experiencias, pues habrán otras en ese proceso de convalidación donde no es justo lo que yo ya estoy haciendo y se lo recomiendo, y aprovecho acá el espacio, es que cuando estamos frente a un proceso de convalidación, llevar una tablita de cuáles son esos ítems, porque allí se van a dar cuenta y sobre todo para podérselo exponer a esas entidades para las cuales trabajamos, que me pasó hace poco y es que tuve durante 3 devoluciones una cantidad de cumple y en una cuarta devolución, aquello que venía cumpliendo desde el principio, para esa cuarta devolución ya no cumplía cuando no se había tocado ese requerimiento. Entonces es poder justificar, venga, es que ya está en manos de otra persona y para otra persona esto no cumple y simplemente ajustarlo. Hasta ahí, un poquitico mis quejas y las El muro situaciones. de lamentaciones, El sí, muro de la de las lámpara. historias increíbles de por qué devuelven TRD o TBD en un consejo que sí, para uno no tienen mucha lógica y mucho sentido, pero eso tiene mucho que ver con quienes están evaluando allí. Juan, y en Total. el caso tuyo, ¿por qué te las han devuelto que no has estado de acuerdo? Bueno, yo voy a, puntualmente te voy a decir dos o tres cosas por qué me las han devuelto que no he estado de acuerdo. Y de pronto para retroalimentar a la audiencia les voy a decir yo por qué las devuelvo. Porque más que yo pasarlas, a mí me toca revisar, porque yo soy de dos CTAs. Ujú. Básicamente por lo que más me han dicho, que la historia, que la memoria descriptiva y que la reseña histórica, me han dicho que la reseña histórica es muy cortica. Y yo le digo, si yo no tengo sino 3 o 4 decretos, ¿qué más me voy a inventar? Yo le estoy contando la historia documental, lo otro es carreta. Por eso me han dicho que los nombres de las series no son igualitos a los del Banter, Mm. ni la valoración es igual a la del Banter. Y yo miro y el Banter le he identificado errores. El Banter es una muy buena plantilla que se debe retroalimentar, pero en el momento no debería ser el ente rector de la valoración. Otra cosa que me han dicho, que los procedimientos no están bien justificados o bien argumentados. Y de cada persona que la uno debe tener básicamente en el procedimiento contar la historia de la tabla de manera sintetizada y explicar por qué. Pero hay gente que quiere que usted escriba, no sé, 300 o 400 palabras en cada procedimiento. Y, y bueno, eh, uno de los problemas que yo creo por qué pasa eso. Anteriormente en el Archivo General de la Nación había, eh, se, se, hoy en día se hace de manera gratuita. Antes se cobraba por la asesoría técnica y cambiaban de contratistas cada 3 meses, eso era horrible. Entonces tú mandabas una tabla con validar y la primera visita te decían que todo estaba malo, la segunda te decían que ibas bien y la tercera llegaba otra persona nueva. Y cuando se estaba acabando el tiempo, el resumen era contraten asesoría técnica. Me pasó con una CAR, me dijeron, mire que en el Cauca contrataron asesoría técnica y allá lo lograron. Y yo como llevo muchos años cacharreando, yo cogí las tablas de la CAR que yo tenía y las del Cauca y dije, bueno, esto es igual, esto no. Digamos que las hice muy parecidas y me dijeron que eran distintas y yo le dije, entonces, lo que pasa es que en un departamento contrataron asesoría técnica y aquí no. Entonces, de hecho, yo le vi una queja y no sé si fue por eso, pero hoy en día no te cambian en el AGN no te cambian el evaluador hasta que se termine el proceso. Otra parte porque ha pasado que las devuelven porque cambian el secretario técnico. O sea, el secretario técnico lo cambian y mucha gente no tiene los mismos criterios y ya entra a jugar mucho la política.
porque digamos, cambian de gobernador y salió un gobernador de X postura y llegó otro, entonces cambian todo y básicamente a veces vuelven a empezar todo el mundo de cero. Bueno, eso, digamos, han sido mis experiencias. Yo porque yo cuando estoy en un CTA, yo lo primero que le pido a la gente es que esté todos los documentos al día. Si está todo al día, yo ya chuleo eso y le digo al secretario técnico, porque yo no soy secretario técnico, pero considero que tengo más experiencia que el secretario técnico, porque el secretario técnico le toca hacer muchas cosas, pero en la parte técnica yo le digo al secretario técnico, de aquí en adelante con documentos no molestemos a estas personas. Una cosa por la que yo pienso que es la crisis de todas las salas de retención, es que no hacen bien el organigrama. Si el organigrama está mal hecho, de ahí quedó todo malo de ahí para adelante. Y si ellos no ajustan el organigrama, es muy difícil. Ustedes a veces les hemos explicado, mire, si este es su acto administrativo, hágalo así. Casi que uno les dice, no se los hace, pero sí les explica para que cumplan con ese punto. Y ahí en adelante ya uno empieza a evaluar otros criterios. La gente a veces también es cínica, a veces pone eliminar y en el procedimiento le pone que es conservación total y le dicen a uno que ellos tienen razón. Y esas son inconsistencias que están mal hechas. O, por ejemplo, le ponen a, no sé, digamos la serie de contratos. Entonces, a un contrato de obra le ponen un tiempo, a un contrato de prestación de servicio le ponen otro tiempo. Debería ser todo equitativo, todo igual. Y a veces varía en legislación que no debe encajar, pero ya básicamente esos son temas técnicos. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que todas las tablas no son idénticas, todas son relativas y la aprobación o el rechazo también tiene que estar de acuerdo a la argumentación. Si usted sabe argumentar, usted no se las devuelven. A mí la persona de la AGN que te comento me dijo que no se podía, la de la CAR, me dijo, eso no se podía hacer así. Y le dije que por qué no. Y me dijo que porque se sobreentendía y porque era lógico y porque se suponía, por esas tres cosas. No, lo único que hizo fue darme dientes para decirle nada se supone, nada es lógico y, y nada se sobreentiende. Y a raíz de eso fue que yo le gané cancha a la GN, porque una vez en un congreso en Valledupar, me es que como yo trabajaba no se podía. Yo le dije, pero ¿cómo que no se puede? Mire que se ha podido. Ah, entonces ya me dijeron, no, bueno, también se puede así, pero hay otras formas. Entonces es cuestión de argumentar. Si tú sabes argumentar, el mismo AGN te va a apoyar. Pero si tú armas es una pelea y si hay algo que no te parece, tú dices, no, es que yo no hago eso, yo no, vas a perder. Pero si tú dices, venga, ¿por qué no así? O explíqueme, entonces yo lo hago de esa manera y todo con argumentos se llega a un buen norte. Básicamente, yo creo que ahí podemos dejar este punto. Gracias, pero bueno, argumentos técnicos, por supuesto, ¿cierto? Sí, Y bueno, yo como para cerrar esta pregunta, simplemente quiero decir, en cuanto al Banter, sí, debería ser una referencia, es una herramienta muy útil que sirve como referencia, pero no debe ser la última palabra, porque pues si existe el Banter y nos vamos digamos que a basar solamente en él, pues ¿para qué hacemos nosotros un proceso de clasificación, ¿cierto? Pues uno diría, correcto. pues no vale la pena hacer un proceso de clasificación. Alguna vez el profesor Carlos Zapata decía es que incluso el Banter no debe incluir tipos documentales, porque los tipos documentales son producto de los trámites internos de cada entidad, que cada entidad tiene su autonomía para decidir si genera dos formatos para una actividad o si genera uno solo, si no genera nada, sino que son datos. O sea, eso es muy propio de cada entidad, entonces no tiene sentido que haya un establecimiento desde el Archivo General de la Nación diciéndole a todas las entidades públicas o privadas con funciones públicas, que es la que les aplica esto. Vea, estas son las series, estos son los tipos documentales que debe tener cada serie, o sea, eso no tiene sentido. Pero yo creo que es porque se han malinterpretado también muchas de las iniciativas. Todo esto justamente viene desde el 2012 con todos esos cambios de los decretos cuando estaba el profesor Zapata, director de la AGN, y digamos que hubo una modernización de la normatividad y se incluyeron muchos instrumentos archivísticos, y entre esos estaba el Banter allí, que está como un instrumento archivístico que de hecho parece que fuera como obligación de las entidades, pero la AGN lo tiene, o sea, también hay como una confusión allí sobre, bueno, cuál es el objetivo de tener un banco terminológico, ¿cierto? Y en cuanto a la valoración, ahorita que Lina decía algo sobre que le devolvían las tablas porque había unos documentos
porque tenían que quedar todos los documentos, uno tenía que justificar que lo que iba a eliminar estaba en otro documento. Alguna vez la profesora Claudia Vázquez, que es la coordinadora del Archivo Histórico de Medellín, ella nos decía en un proceso de valoración con la alcaldía, como historiadores, es buscar que los documentos cuenten la historia completa de lo que pasó en una época, que no hayan huecos, ¿cierto? Que no hayan esos huecos o gaps en inglés, que es lo que la gente más utiliza, como que toque inventarse qué fue lo que pasó en un periodo específico o con un área específica o lo que sea. Entonces es yo como garantizo que con todos los documentos que estoy dejando para conservación de la historia, digamos que esté contada la historia completa. Entonces, listo, eliminé los comprobantes de egreso, pero tengo los balances. Eliminé las comunicaciones oficiales, pero tengo el instrumento de control de consecutivos, obviamente ampliamente descrito, pues con los asuntos que me den cuenta de cuáles eran los asuntos que, bueno, qué sé yo, digamos que una cantidad de documentos que se conserven de forma más simple, pero que sigan contando como todo lo que pasó en un periodo específico. Y a veces eso se le malentiende, porque es lo que decía Lina ahora, no es que tengan que haber otros documentos, es que esa información debe estar en algún otro documento, que puede ser parcialmente o bueno, hay que hacer ese tipo de análisis, como pasa, por ejemplo, con los comprobantes de egreso, con los balances contables, con los informes y con todo eso, que realmente son documentos que resumen todo lo que puede haber en 500 cajas de comprobantes de egreso de todo un año, ¿cierto? Y en cuanto a lo que Juan mencionaba, también hay un tema aquí que es importante tratarlo con cierto tacto, pero que es una realidad no solamente de Colombia, sino de muchos países, y el tema de corrupción. Y esto aquí también se presta justamente para eso, ¿cierto? El tema de pedir que haya una asesoría técnica o que se le aprueban las tablas solamente a este tipo de personas, a estas otras no. Eso se puede prestar para temas de corrupción porque obviamente pues hay servidores públicos corruptos lastimosamente en el sector y qué pesar que un proceso como estos, que es de valoración, que como decía ahora, la importancia de que se conserve y que se elimina, pues que esté atravesado también como eh, por el flagelo de la corrupción, mejor dicho, ¿cierto? Entonces voy a pasar a una siguiente pregunta y es ¿cuáles son los motivos eh, por los que un CTA le ha devuelto las TRD que usted ha tenido en cuenta como lecciones aprendidas para próximos procesos de convalidación? Es decir, que usted diga, venga, es que la verdad sí aprendí de esto y tenía razón, yo no sé yo por qué cometí este error y ya no lo volví a hacer, porque en las próximas sí lo tengo en cuenta. Juan, comencemos contigo. Básicamente, de todo lo que me ha pasado, yo trato de ahí mismo tomar notas, hacer la corrección. Eh, yo, yo aprendí a hacer una línea de tiempo. O sea, yo me metí, hice una plantilla, porque me decían que la historia quedaba como mal contada. Entonces, eso fue una cosa que yo aprendí, y yo ya con la línea de tiempo yo le digo a la gente, mire, este acto administrativo me refleja esto, y eso va derecho. Y la gente ya a veces ni lee el mamotreto, sino que ve también tan chévere. Eso me pareció ganador, o sea, hacer la línea de tiempo y aprender a hacer el organigrama. Yo me diseñé unas plantillas y aprendí a hacer el organigrama, porque la mayoría de los problemas en cuanto a TBD partían por la línea de tiempo y en cuanto a TRD porque no estaba la estructura orgánica bien definida. Básicamente con esos dos puntos fue que yo empecé a avanzar en el tema y digamos, por lo menos hasta ahí siempre he pasado derecho. Bueno, y vale la pena aclarar también para el caso de Colombia que puede que en otros países no lo apliquen así orgánico funcional. Hay algunos países que hacen procesos de valoración funcional, ¿cierto? Independiente de qué instituciones o qué áreas son las que generan esos documentos o cumplen esas funciones. En el caso de Colombia, todo es orgánico funcional. Entonces eso dificulta mucho a veces las cosas porque si cambió de nombre el área, si se fusionó, si se separó, entonces hay que volver otra vez a clasificar esa información cuando la producción documental sigue siendo pues casi la misma, ¿cierto? Y en el caso tuyo, Lina, ¿qué lecciones aprendidas te ha dejado ese proceso? Bueno, primero que exijan que exista la participación del equipo interdisciplinario para justificar y argumentar tanto la valoración primaria como la valoración secundaria.
sea, estaba pasando mucho ya en el sector el tema del copia y pegue, las tablas de retención pues a unos precios exageradamente económicos, pero era precisamente por esa ausencia de ese equipo interdisciplinario de apoyo y casi que una explotación hacia unos archivistas que tienen que sacar tablas, pues atender 5, 6 y 7 entidades por mes como si fueran, mejor dicho, recogiendo Ah, huevos diarios, ¿cierto? Entonces, por una parte, eso. Entonces, entender que se debe de incluir ese valor informativo con la justificación y los argumentos de los valores primarios y los secundarios en cada uno de los procedimientos, justificar desde esos soportes normativos y la lectura e interpretación de los mismos, que es el trabajo que se hace alineado con los abogados, la interpretación de la norma para poder proponer entonces esos tiempos de retención mínimo y ese cumplimiento de esos plazos precaucionales. Me pareció muy interesante, hace poco tuve una evolución por la inclusión de derechos de petición y acciones constitucionales con la relación o vínculo de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Y es que ellas estaban, pues uno puede poner que son de selección o que son de conservación total, además porque se tocan otros asuntos, pero tuve una evolución donde yo había identificado que estas tenían este vínculo y tratamos de identificar si la entidad había presentado alguna vez algún, pues estos casos de manera específica y no era así. Sin embargo, sí las teníamos que dejar identificadas como tal porque estas son el medio. O sea, si en cualquier momento la entidad llegase a presentar esa situación, será el derecho de petición o la acción constitucional el medio por el cual se llegue a tocar las puertas de la entidad oficialmente para estos documentos que tendrán el vínculo. Entonces, esa me pareció súper interesante. Y con el tema de los procedimientos con detalles muy específicos, sí, también estoy de acuerdo. Por ejemplo, han sido muy estrictos al momento de decir o de verificar que uno si uno se haya propuesto en qué momento comienzan a contar los tiempos de retención. Porque uno antes simplemente decía, no, pues por finalización del año. No, ya uno tiene que decir exactamente a partir de cuánto. Y me parece muy interesante ese punto porque cuando uno está implementando estos instrumentos, uno entiende que la primer falencia de parte de los productores es que no saben cuándo se les cumplieron sus tiempos de retención porque no tienen claro en qué momento cierran el expediente y comienzan a contar dichos tiempos. Entonces esa parte sí me parece también muy significativa. La otra con el tema de los soportes, como lo decía Juan con la primera respuesta, que cómo habían cambiado cuál había sido como esa evolución de normativa y pues bajo las propuestas que nos están haciendo de mejora del instrumento. Cuando son soporte físico, especificar entonces si es papel, cuando si es soporte electrónico, especificar qué tipo de documento electrónico es. Y yo pienso que esto tiene un trasfondo y no simplemente poner que va a ser un punto doc o pues o un punto XLS o etcétera, sino que es poder de cierta forma dejar de una vez el parámetro y ahí nos vamos ya incluso de una articulación de las CRD con los demás instrumentos archivísticos y es porque estamos hablando de soportes que nos puedan garantizar esa preservación a largo plazo y ese acceso a la información. Entonces, es saber que si nos estamos encontrando una extensión en punto doc o en punto XLS, pues genera una alerta de decir, venga, es que no los estamos convirtiendo en ese soporte de garantía o de documento electrónico de archivo como tal. Entonces, ahí también me parece que es un ejercicio en el que los CDA están filtrando y estamos garantizando que esos productores sí le puedan hacer una interpretación al instrumento. Y por último, el tema de la memoria descriptiva, cuando nos exigen proyectar una garantía con la articulación con los demás instrumentos archivísticos. Y claro, ¿qué me ha pasado? Que entidades que solamente creen que las tablas les van a solucionar la vida y que es lo único que tienen que hacer y que van dejando de lado ese PGD, ese PINAR, ese SIC, ese MOREC, etcétera, pues se sienten limitados al momento de convalidar porque no tienen cómo proyectar esa articulación. Entonces, incluso me he sentido hasta beneficiada porque cuando estamos en esos procesos y vemos que allí se nos está quedando la convalidación, pues las entidades dicen, bueno, ¿y entonces qué más hay que hacer? No, entonces asignemos presupuesto a estos otros instrumentos porque definitivamente nos los van a exigir y entonces es entender que sí es necesaria como tal esa articulación porque ya estamos hablando de una fase
pues en un futuro próximo de implementación del instrumento. Entonces, esas son como los que yo he dicho, sí, vale la pena aceptar esas devoluciones. Y bueno, y también es importante saber que la AGN ha venido con un proceso, al menos este 2025 y parte del 2024, muy fuerte capacitando a los CTA, incluyendo no solamente a los empleados públicos, sino también a los que hacemos parte, como en el caso de Juan y yo, que hacemos parte de los representantes, archivistas representantes por parte del Colegio Colombiano y la Sociedad Colombiana de Archivistas allí. Entonces, es como reforzar que eso luego se pueda ver reflejado en esa rigurosidad al momento de devolver una tabla de retención y ser muy claro por qué la está devolviendo, ¿cierto? Entonces, un efecto dominó porque finalmente, pues, los mismos consultores como ustedes y asesores, pues también comienzan a implementar estas mejoras en todos sus procesos. Bueno, vamos para la sexta pregunta, y esta está relacionada sobre qué opina del proceso de convalidación por parte de los CTA. Yo sé que ustedes ya han venido, digamos, que dando algunas luces, pero ya como para resumir esto, ¿qué opina, por ejemplo, de las personas que lo conforman, de las mesas técnicas de evaluación, de la capacitación de la GN, de la metodología de retroalimentación, el concepto técnico que emiten, los criterios de evaluación, las actualizaciones, el seguimiento, el control y todo lo que hace parte de todo ese proceso de convalidación? Juan Esteban, Bueno, empecemos contigo. bueno, Nelly, pues respecto a a las mesas técnicas de evaluación de los CTAs, yo opino que están en mejoría. Anteriormente, pues, habían muchos más problemas y todavía persisten los líos, pero uno ve que ya los profesionales que las componen, que la mayoría no son archivistas, se interesan más por el tema. Eh, hay una cosa que me preocupa, es que los archivistas ahí somos minoría y los consejos departamentales de archivo son una democracia. Entonces, si hay 6 personas que no son archivistas y les parece que no sé, que una historia clínica hay que guardarla 100 años, entonces así el archivista le diga que solo se debe conservar 15 años, toca guardarla 100 años, porque es democrático. O, o a veces dicen que una historia está bien, o está, una historia, una reseña histórica o una memoria escrita está bien o mal, es democrático. Una cosa que me preocupa es que no se cumple la ley a cabalidad del profesional archivista. Entonces, muchas de las tablas que llegan a los CTAs no llegan presentadas por profesionales. Y a veces uno dice, bueno, pero es que en el caso mío, en La Guajira no hay nadie. En realidad ya apenas hay 2 personas profesionales y trabajan, entonces ellos no pueden hacerlo. Pero he visto en otros CTAs que llega el profesional, presenta sus tablas y no pasa. Pero llega el tecnólogo que nunca se graduó, pero que toda la vida hizo tablas de retención y está que se pensiona con el secretario técnico, que ya van de salida, se conocen de 30 años, y no es sino que esa persona lo chulé y quedaron buenísimas las tablas de retención. Eso me preocupa. De resto, yo pienso que los CTAs, con las capacitaciones que ha hecho la GN y con el aporte del Colegio Colombiano y la Sociedad Colombiana, que designó profesionales para apoyar estos consejos, han evolucionado de manera positiva en los 2 últimos años, de una manera inmedible. Eso pienso de los CTAs. Gracias, Juan. Lina, ¿y tú? Bueno, de mi parte, sí, también rescatar la intención que han tenido de mejorar el proceso, de que el Archivo General de la Nación los tome de la mano, los capacite, que se tengan en cuenta. Ya cada vez uno se encuentra con más profesionales y con más colegas realizando como tal ese ejercicio, entonces es realmente gratificante encontrar ya unos conceptos técnicos que en realidad sí tienen un contenido técnico. Antes hablábamos alrededor de unos 8 o 9 punticos de evolución, ya estamos hablando de 45, 49, 54 criterios que tienen en cuenta para hacer devolución, ya ponen los ejemplos, ya no lo dejan de una manera general, ya proponen cuál sería la posible solución, realizan mesas técnicas, lo que dice Juan es cierto, en el Archivo General de la Nación, quien toma el expediente pues y el proceso de convalidación es quien lo finaliza con
uno, lo ayudan a uno incluso a preparar las diapositivas y le revisan a uno hasta la ortografía. O sea, el ejercicio es exageradamente juicioso y dedicado y se realizan mesas técnicas cada 15 días, cada mes, uno tiene fechas de avance para presentar. En los consejos departamentales, no sé si es por el alto volumen, no sé cuáles sean las razones para las que no se lleven hacia cabo. Sin embargo, en el del Caribe me sucedió que fue muy similar al del Archivo General de la Nación. Como propuesta, sí tendría como el hecho de que sean más y cada vez participen más archivistas o que alcancen a liderar el proceso, no dejando de lado que sí pueden existir como tal otros profesionales, o sea, que también contaran con un equipo interdisciplinario, que fuese el abogado el que dijera esa norma está derogada, que fuese el historiador el que dijera esta historia institucional con fines archivísticos le faltó contexto porque para la época pudo haber sucedido tal cosa y no simplemente un espacio geográfico. Sí valoro el hecho de que esté esa participación, pero deberían de tener unos roles como más específicos. Y bueno, que hagan más mesitas. Y el banter allí. Y el banco terminológico en ese proceso de exigencia que nos están llevando a donde tiene que ser una verdad absoluta, tiene que ser una Mm. camisa de fuerza. Incluso hace poco me pasó con la serie de declaraciones tributarias que me las devuelven porque no tengo cada declaración como subserie. Y yo les digo, claro, no lo tengo así porque el banco terminológico, ese es uno de los últimos cambios que llevó a cabo y las dejó como una serie total. Y la persona que me estaba convalidando, que para mí todos mis respetos, pues porque fue mi docente, me dijo, ay, no te puedo creer, a ver, yo miro. Y entramos y miramos, ni siquiera había caído en cuenta de eso. Entonces, no, hay cosas con las que definitivamente no estamos de acuerdo. Sí está bien que sean un referente. Obviamente, al momento de identificar, clasificar, proponer, pero hay normas, incluso está desactualizado hasta en los soportes normativos porque hemos identificado normas derogadas, pues. Entonces, no, en realidad sí debería de generarse una, un proceso, una reevaluación en ese ejercicio. Gracias, Lina y Juan. Bueno, vamos a la siguiente pregunta y es, cuando ustedes ya les devuelven, que eso lo dijeron ahorita, pero en términos prácticos, en la realidad, cuando ustedes ya no les devuelven, les convalidan una TRD o TBD, ¿cierto? Les dan ese visto bueno, ¿qué sigue? O sea, ¿qué hacen después de eso? Comencemos por Lina. Bueno, entonces, convalidamos, esperamos también la respuesta y la aprobación ante el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nación. Sin embargo, desde esos ejercicios ya de la convalidación se puede ir a tener contacto directo nuevamente con los productores de la información. Entonces, si estamos hablando de unas tablas de retención documental, volvemos nuevamente a esos productores, se hacen ejercicios de capacitación y sensibilización, se les acompaña para una identificación y que puedan verse reflejados en realidad sus archivos de gestión, la implementación de los mismos para una debida organización y preparación de las transferencias documentales. En los archivos centrales es poder comenzar a acompañar ese comité interno de archivo y ese personal que trabaja directamente en los centros de administración documental o en los archivos centrales para proponer esas tareas de aplicación de la disposición final, el levantamiento de actas de eliminación, o la preparación de las transferencias secundarias, la identificación de los documentos que cumplen con los requisitos para aquellos que son de selección, comenzar con los muestreos selectivos y etcétera. Y para las tablas de valoración documental también empezar a hacer un ejercicio de rectificación de los comentarios, la intervención de fondo, pero es entender que se tiene que activar absolutamente toda la entidad. Mm. Incluso me ha pasado en entidades donde lo primero que se hace es activar a la unidad de comunicaciones para contar la maravillosa noticia, empezar a hacer difusión como tal de, de semejante logro y realizar ese ejercicio como de apropiación ya del instrumento para comenzar toda esa fase de implementación. Que yo creo que es el otro, o sea, la mitad del camino es que la convaliden y no es para nada fácil.
Y ya lo otro que sigue allí es otro proceso bastante complejo. Juan Esteban, y en tu caso, ¿qué actividades adicionales? En el caso mío, por experiencia, yo puedo decir que cuando convaliden ya toca empezar a aplicar, que en resumen es todo lo que dijo Lina. Sin embargo, pues hay una, hay un patrón que se replica, que casi todos los que hacen las tablas de retención en una entidad pública no trabajan ahí, son contratistas, entonces es muy difícil soltarle a usted como manejar un camión, ¿no? Llenar usted una tractomula y soltársela a otro para que la maneje. O sea, es muy difícil, entonces eso es muy complejo. Y en el caso de los que trabajamos en una entidad pública, en el caso mío que me tocó recuperar unas tablas que alguien hizo, que ya habían dicho que estaban malas, es un proceso, yo lo llamo así, hay gente que le da risa, pero es evangelizar a la gente, convencerlos de que se conviertan de que se conviertan y que no van a tener problemas judiciales, ni jurídicos, ni nada, Ni con Dios. porque les da terror aplicar una tabla de retención o una tabla de valoración. O sea, a un comité institucional de gestión y desempeño de una entidad pública que depende de una alcaldía y que saben que tienen 4 años, ellos no van a aprobar una eliminación, se mueren del susto. Entonces es usted eh, convencerlos, mire doctor, vea doctora, mire, venga, usted que es el contador, venga, usted que es abogado, sí, póngase en los zapatos, hasta que usted los junta, los convence y aprueban la aplicación, no solo para eliminar, sino para conservar, porque es que también cuando aprueban la conservación, entonces venga, toca conseguir mobiliario, toca conseguir gente, todo. Básicamente eso yo le digo así, es una labor de evangelización constante, se tiene que ir teniendo a los feligreses de la archivística ahí sin que pierdan la fe, porque el día que le pierdan la fe a usted ya ahí no hay nada que hacer. Sí, y sobre todo porque la eliminación es irreversible y es curioso que aunque pase por tantas instancias para que sea aprobado y convalidado, o sea, tantos ojos mirando el mismo instrumento que aprueban que listo se va a aplicar, aún así hay cierto temor, ¿cierto? Como será que sí podemos eliminar esto o no, pero bueno, es un proceso definitivamente. Bueno, y ya para terminar. De acuerdo con su experiencia de todos estos años y todo lo que nos han compartido en esta entrevista, si ustedes pudieran cambiar algo de todo este proceso, desde la elaboración, aprobación, convalidación, registro en el RUTS y aplicación, ¿qué sería? Que ustedes digan, vea, esto lo hace más expedito, esto sería súper práctico, o esto yo lo desaparecería, o agregaría algo adicional, no sé. Juan, tú. Bueno, en el caso mío, yo soy como muy rebelde y yo lo que no me encaja, yo lo cambio de una vez. En el sector privado he sido exitoso, en el sector público no lo he podido hacer. Sí. Pero ¿qué cambiaría yo de tajo? De hecho, tuve en estos días una conferencia al respecto, es que las tablas de valoración se puedan convalidar por periodos, porque es que una tabla de retención pasa fácil porque es un solo organigrama, es un solo periodo de tiempo, y considerar si son costosas y son difíciles de hacer. Ahora una entidad bien pobre, donde el alcalde se gana 4 millones, que son municipios de esta categoría, tengan 5 o 6 periodos de tiempo, ellos no van a sacar 300 400 millones de pesos para hacer eso. Pero si dicen, venga, vamos a coger de 1955 al 60 y salimos, aplicamos, fin. Y entonces ahí, si le convalidan ese periodo, el alcalde saca pecho. Entonces, Ahí ya más tiene el recursos resto. para el periodo 2. O sea, porque en una de las cosas que suceden, aparte, posterior a la convalidación, que fue la pregunta anterior, que esa no puede faltar en los municipios, es la foto en el periódico del alcalde. Sí, esa no falta, por lo menos en La Guajira no falta. Y, Sí. y eso es lo que nos tiene bien por allá, porque los alcaldes se apersonan y ellos cogen eso como un logro de gobierno. Entonces, básicamente es eso. Yo propuse convalidar las tablas de valoración por periodos y yo pienso que eso lo cambiaría y creo que lo voy a cambiar porque hay mucha gente que me apoya. O sea, no soy yo solo el que lo va a cambiar, sino hay muchos colegas que están haciéndole fuerza a eso. Entonces, estamos estructurándolo para poderlo empezar a implementar, porque si no,
si en 20 años, desde el 2000, en 25 años, que se empezó a hablar de la archivística, no han podido hacer unas salas de valoración completas, en el 2000 que eran menos poquito tiempo, ahora con 25 años encima, no se va a lograr. Entonces eso ahí hay que replantearlo sí o sí. Gracias, Juan. Lina, ¿y en tu caso? Yo sí tengo varias cosas que quisiera cambiar. Bueno, entonces, lo primero, no ser tan estricto con banco terminológico, entender esas particularidades de producción, entonces ser un poco más flexibles. Con el tema que ahorita mencionabas, Neji, de las tipologías, me ha pasado con entidades donde tenemos que tomar la decisión por comité y decir, es que no son las tipologías que ustedes producen en realidad, son las del banco terminológico, cambiémoslas, que nos las aprueben y después nosotros, como son por tipología y no nos vamos por convalidación, las actualizamos, pero lleguemos a ese punto Sí, para lograr total. la convalidación. Pero es muy triste y es muy frustrante uno tener que llegar a tomar decisiones de que te aprueben lo que no es real solamente porque tenés que cumplir un requerimiento. Entonces, en ese punto. Siguiente, respetar esas particularidades que puedan tener cada una de las entidades en su producción documental, en su trámite, en su disposición final, en sus tiempos de retención. No es tampoco pues como esa exigencia de los tiempos de retención. Obvio, están para acompañarnos, para aconsejarnos, para decirnos que no podemos eliminar nuestro patrimonio documental o para decirnos que no estamos cumpliendo con unos tiempos mínimos para unos plazos precaucionales. Válido, pero entonces que tampoco sea pues como esa exigencia de el tema, por ejemplo, de tener que argumentar por qué voy a eliminar lo que, y argumentar por qué es importante lo que no es importante. Que realicen más mesas técnicas. Tenemos entonces solamente una mesa técnica como para verificar si entendimos el concepto y de todas formas respondemos y Padre, Hijo, Espíritu Santo y amén y esperar otros 60 días para mirar si cumplimos o no cumplimos. Échele la bendición porque no hay una mesa técnica antes para verificar si entendimos, si lo que dijimos que habíamos entendido hace 2 meses o hace un mes y medio, en efecto, si fue lo que dejamos plasmado. Entonces, en mi caso, yo propondría, así como hace el Archivo General de la Nación, unas mesas técnicas de acompañamiento o por lo menos una iniciando con el concepto recién recibida la devolución y una antes de volver a radicar la respuesta que nos minimice el riesgo de que entendimos bien, ¿cierto? Entonces, generaría más mesas técnicas. Que siempre sea la misma persona quien revisa, es otra particularidad de la GN, que quien te tome el radicado del proceso de convalidación sea quien te acompañe hasta el final para evitar lo que yo les decía ahorita, de que 3 devoluciones cumpliendo un requisito y en la cuarta no, porque llegó a manos de otra persona que consideró que ese requisito que venía cumpliendo y que es el mismo que no se ha tocado desde hace año y medio, esta vez no cumplió con lo que se estaba solicitando. Y hay algo que me está generando muchísima incertidumbre y es que no están aceptando, mira, el acuerdo 04 de 2019, lo que hablábamos ahorita de la evolución, requería de un equipo técnico interdisciplinario para la elaboración de los instrumentos archivísticos, ¿cierto? Y es completamente válido el ejercicio. Y para mí fue realmente gratificante y se los manifesté que era una de las experiencias. ¿Qué nos está pasando con el Acuerdo 01? Esos documentos que se presentaban como anexos de la valoración, la matriz de valoración o las fichas de valoración o como nosotros como profesionales hubiésemos decidido presentar y decir sí valoramos y este es el resultado, los consejos no los están teniendo en cuenta en el proceso de valoración y están haciendo caso omiso a esa matriz de valoración o a esas fichas y por eso es que en la memoria descriptiva tenemos que agrupar los ejemplos y ellos manifiestan que con 5 o 6 ejemplos que pongamos por serie, por los criterios de valoración, con eso es más que suficiente. Pero estamos hablando de matrices que pueden tener o de cuadros de clasificación que pueden tener 1000 y pico de registros o instrumentos que pueden tener más de 300 series y subseries documentales porque hay entidades realmente colosales de 700 oficinas productoras donde pues, las series y las subseries abundan. Y entonces se está dejando de lado eso, al punto de que hace poco
me contactaron para coordinar un proyecto de elaboración de estos instrumentos y me dijeron, Lina, entonces, para que los elabores. Y yo dije, ay, no, claro, perfecto, qué rico, muchas gracias. ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién es el equipo interdisciplinario? Y me dicen, no, ¿cuál equipo interdisciplinario? Eso ya no se necesita. El acuerdo 01 lo derogó. Ya dijo que no se necesitaba equipo interdisciplinario. Y yo, a mí eso me lo pueden poner sobre la mesa y me pueden decir que no lo necesito. Y yo un instrumento sin equipo Sí, no. interdisciplinario no lo voy a elaborar. O sea, yo no me voy a prestar para eso. Qué responsabilidad tan grande. Cuando me digan por allá que por qué puse una norma derogada, qué vergüenza, yo cómo voy a saber que estaba derogada. Yo necesito mi abogado. O cómo voy a crear yo una historia institucional si no voy a contar con el concepto. A Pero mí yo veo historias institucionales y yo se la leo y se la entiendo y yo le puedo hacer recomendaciones y entiendo la estructura, pero a mí me ponen a leer una monografía o me sientan al frente del personaje más antiguo del pueblo y yo no sé ni siquiera por dónde comenzar la conversación, qué es lo que le tengo que preguntar. Y ese tipo de cartografía social y etcétera. Y entonces yo decía, no, esto es imposible. Y me dejaron con la inquietud. Y entonces yo lo que he entendido a partir de las conversaciones que he tenido con otros colegas es que se está corriendo, y yo me podría atrever a decir que es un rumor, que no se necesita el equipo interdisciplinario porque ya no están haciendo exigencia de una evidencia de valoración documental, pues son dos cosas muy diferentes, que no te exijan que quede documentado, no te están diciendo que no tenga que hacer parte del proceso. Entonces yo, uno de los cambios que haría es exigir y que la norma como tal o que el mismo consejo departamental o el ente convalidador en sí exija esa participación interdisciplinaria de estos profesionales que técnicamente dejen plasmados sus conocimientos y sus argumentos de valoración primaria y secundaria para las decisiones que quedan allí plasmadas, porque entonces con mayor razón, si y tengo que ser consecuente con lo que digo, si por un lado estoy pidiendo que no me exijan un banter que no me parece, no me gusta sentirme tan limitada y no sé si es que va como con mi forma de ser también, pero por otro lado, ¿cómo voy a decir? Pues no me obligues, pero déjame hacer lo que yo quiera, pero déjamelo hacer a mí solita, que no le voy a preguntar a ningún otro profesional de ninguna otra área. No estaría yo de acuerdo con eso. Entonces, siendo consecuentes, convertiría ese instrumento de valoración, ficha, matriz, el protocolo, como lo quieran llamar, pero sí lo exigiría en el proceso de convalidación y de esa manera también mitigar un poco esta situación en la que se copian y se pegan tablas de otras partes, porque si estoy asegurando que existió ese equipo que se sentó, analizó, valoró y propuso una retención y una disposición final en ambos instrumentos. Esos serían mis cambios. gracias, Lina y Juan. Yo creo que digamos que el problema aquí es mucho más profundo de lo que uno ahorita puede dimensionar y es porque, bueno, primero ganamos, como yo les decía, antes del 2012 no existían los equipos interdisciplinarios y para mí fue un respaldo impresionante que los comenzaran a exigir a partir del 2012 para acá, porque era uno no sentirse solito tomando decisiones tan delicadas en un proceso de evaluación documental, ¿cierto? Y porque zapatero a sus zapatos, lo que tú decías, pues hay cosas que yo no, como archivista, o sea, yo no puedo ser casi abogada, casi historiadora, casi administradora, casi contadora, no, o sea, no me alcanza la vida para todo eso, ¿cierto? Eh, pero también hay algo allí, y ahorita que, de hecho, en otra pregunta mencionaban el tema de que somos muy pocos los archivistas que hacemos parte de esos consejos territoriales de archivo que son los que convalidan estos instrumentos. Entonces uno dice, claro, es que si los equipos interdisciplinarios son obligatorios en quienes elaboran el instrumento, digamos que se crea un super monstruo cargado con toda la rigurosidad técnica que va a ser evaluado por un equipo que no está dedicado a eso porque el Consejo Territorial está conformado por los jefes de despacho de las diferentes secretarías que ellos están para muchas otras cosas menos para sentarse a revisar un Excel con una tabla de 300 series documentales y poder decir que sí, que no, y lo que hacen es designar a veces a sus asistentes o secretarias. Y si estamos de buenas, hay al menos un archivista en el archivo, que es el secretario técnico, que si estamos de buenas es archivista y si estamos de buenas es profesional, ¿cierto? Y que además de otras cosas, porque tiene que hacer sus propios instrumentos archivísticos, atender usuarios y todas esas cosas,
tiene que dedicarle tiempo a esto. Entonces uno dice, claro, se hacen unas tablas, que Lina y yo participamos en un proyecto donde fue muy riguroso técnicamente, donde hicimos un trabajo muy, digamos que consciente y respetuoso con un equipo interdisciplinario que nos reuníamos, creo que era cada viernes en la noche, unas discusiones súper buenas, porque eran como varias áreas del conocimiento allí tomando decisiones rigurosas y respetuosas con relación a cada serie documental, analizando toda la producción, analizando todo, y llegaban a un consejo donde, claro, le quedaba pequeño a todo ese trabajo que se hizo, donde habían fichas de valoración por cada una de las series documentales, había un sustento, habían firmas de los profesionales que participaron en ese proceso, pero, y nos las devolvían por algo que uno decía, pues entonces, ¿para qué se hizo todo ese trabajo con un equipo de alta calidad si realmente va a llegar alguien técnico que no tiene casi conocimiento y simplemente lo va a devolver a veces hasta por aspectos de forma, ¿cierto? Entonces yo creo que también esto es una cosa de ir bajando esas exigencias de quien elabora porque realmente no tenemos la calidad técnica en todos los consejos territoriales de archivo que pueda como estar a la altura de procesos de elaboración bien hechos, pero pues aquí toca, esa es mi, obviamente mi perspectiva. Puedo estar desconociendo muchas otras cosas y estoy generalizando, no es lo que pasa en todos los consejos territoriales del país, como Lina lo decía ahorita, pueden ser muy distintos, pero yo me estoy yendo, por ejemplo, a que yo pertenezco, que es el Consejo Distrital de Turbo. Turbo fue distrito recientemente, nunca ha evaluado unas tablas de retención documental ni de valoración, apenas estamos capacitándonos en ese proceso, se va a jubilar la persona que está, va a llegar uno nuevo, cada rato cambian los secretarios, el municipio, el distrito está en crisis económica, o sea, una cantidad de cosas que lo que menos les interesa es aprender sobre cómo convalidar tablas de retención. Entonces uno dice, bueno, es que realmente ahí el proceso está flojo, ¿cierto? Y aquí yo creo que es un tema también de recursos, de más recursos en las entidades públicas para que el personal sea altamente capacitado y hayan más archivistas en los archivos, hayan más archivistas en los consejos territoriales para que estos procesos realmente, digamos, que cumplan con toda esa rigurosidad técnica. Bueno, yo creo que hablamos mucho de muchas cosas que aquí yo sé que muchos que van a ver este video se van a sentir identificados, porque yo creo que son penas que padecemos muchos y por eso algunos de nosotros decidimos no volver a realizar estos procesos, porque aunque es uno de los procesos más técnicos, más importantes en la gestión documental, desgasta todo esto de las devoluciones a veces sin sentido, desgasta mucho y yo les agradezco a ustedes que sigan allí. Admiro profundamente que continúen aún enfrentándose con todo ese tipo de cosas, porque yo sé que a veces desmotiva devoluciones sin sentido, ¿cierto? Y tener que volver a veces a organizar cosas o documentos muy extensos de Excel o de Word, o bueno, corregir cosas a veces que son más de forma que de contenido. Y bueno, menos mal hay personas para todo y ustedes han seguido allí y yo sé que hacen un trabajo muy riguroso y muy respetuoso por eso y digamos que de alguna manera me siento también tranquila que profesionales como ustedes estén en estos procesos, tanto convalidando como elaborando y bueno, en fin. Y ya eso es todo por hoy. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por contar toda esa experiencia acá, que yo sé que va a ser de muchísima utilidad para nuestros colegas. Bueno, Nelly, muchas gracias por la invitación y esperemos seguir aportando a la artística del país. Esperemos que sí sea, Neji, que llegue a oídos de esos profesionales, que no se sientan que están solitos, que en realidad somos un gremio y que de todas experiencias podemos aprender. Así es, gracias.